Yo quiero pedirles que vengan conmigo al libro de Ruth. Hoy vamos a trabajar dos historias muy similares que tienen que ver con esto, ¿no? Del hambre. ¿Cómo andamos? Tiene que ver con esto del hambre en tiempos de abundancia. ¿Cómo puede ser que en tiempos de abundancia haya gente con hambre? Sí, lo hay. Lo hay. Ruth capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Ruth capítulo 1, del 1 al 7, dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, que significa Dios es rey. Elimelech significa Dios es rey. Y el de su mujer Noemí, que significa placentera, o agradable. Y los nombres de sus hijos eran Malón, dicen que era muy malo ese, por eso le puso Malón. Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí, ¿cuántos? 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles, ¿qué cosa? Pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ahora vamos a Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vamos a leer la historia del hijo pródigo. La historia recordada del hijo pródigo. Lucas capítulo 15 del 11 en adelante. Dice: También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: ¿estoy bien? Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo ¿en qué? En sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Cabezón. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sí? Hasta ahí las 2 historias. Yo meditaba esta semana en estas 2 historias y veo muchas cosas muy parecidas. Veo
muchas cosas muy similares. Y a partir de ahí empecé a preparar este mensaje que se titula, bien digo, Hambrientos en tiempos de abundancia. Lo primero que considero importante decirte es que tu creencia acerca de la abundancia va a determinar tu actitud hacia ella. Lo que vos pienses acerca de la abundancia va a determinar cómo vos te vas a comportar en tiempos de abundancia. A veces no nos damos cuenta de esto, pero a veces decimos, Señor, quiero que me bendigas, y el Señor en su gracia, en su favor, empieza a bendecirnos, y automáticamente nuestro corazón se empieza a inclinar hacia la abundancia, pero olvidamos al Dios de la abundancia. Tenemos mucho ahora, entonces tenemos que destinar tiempo. Y es ahí cuando nuestro corazón y nuestra vida se empieza a desenfocar. ¿Por qué? Porque ahora me tengo que ocupar de lo mucho que tengo. Cuando no teníamos nada, nuestro centro de atención era el Señor. Ahora, ese Señor que nos ha dado tanto queda relegado a un costado y empezamos a acordarnos o a utilizar el tiempo que era del Señor para cuidar esto que tenemos, esta abundancia. El otro día leía algo que me llamaba mucho la atención y la verdad es que es así. Cuando no tenemos tiempo para Dios, el tiempo de Dios se lo damos al diablo. ¿Por qué? Porque cuando no teníamos nada, Dios era todo lo que teníamos y con eso alcanzaba. Pero de repente Dios en su amor y en su generosidad nos empieza a bendecir y nuestro corazón se va detrás de la bendición y olvidamos al Dios de la bendición. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo tengo que revisar es mi actitud hacia la abundancia. Dios no tiene problema en darte lo que sea. El problema es que en esos tiempos de abundancia es donde se demuestra tu carácter. Si en tiempos de abundancia nosotros podemos seguir siendo fieles a ese Dios que nos dio todo cuando no teníamos nada, entonces estamos listos para que Dios siga confiándonos cada vez más. Porque Dios no tiene límites. Dios no tiene límites, Dios no está limitado. No es que dice, mirá que se me está terminando lo que me estás pidiendo y hay otros tantos hijos míos a los que les tengo que dar. Dios no tiene límites. ¿Sí? Los límites están en nuestra mente. Nosotros pensamos que Dios se mueve de una forma y automáticamente cuando empezamos a pensar cómo debe moverse Dios es cuando Dios dice, estás coartando mi capacidad para darte cada vez más. Cada vez que vos encasilles a Dios y le pretendas decir a Dios cómo se debe mover, ese es el día en que vas a empezar a dejar de recibir todo lo que Dios ha pensado darte. Porque Dios nunca se mueve. En la Biblia no vas a ver un milagro que se repita 2 veces. Porque Dios es creativo. Es creativo por excelencia. Entonces Dios no tiene problemas. Pero nuestra actitud hacia la abundancia va a determinar si Dios puede seguir confiándonos más. Si creemos que abundancia es igual a despilfarro, es probable que así actuemos cuando tengamos demasiado. Si nosotros creemos que el hecho de tener mucho nos habilita al mal gasto, estamos equivocando el camino. Estamos actuando mal. Tenemos que educar nuestra manera de pensar para que pensemos de acuerdo a Dios. Si creemos que abundancia es tener solo para malgastar, entonces es probable que vivamos así, sin considerar el mañana. ¿Sí? Es necesario observar lo que hacemos en medio de la abundancia para saber lo que nos va a suceder en medio de la escasez. No hace falta que venga un profeta y te diga, hijo mío, hija mía, tal cosa te va a suceder. Mirá tu actitud hoy. ¿Vos querés saber qué te va a pasar en el futuro? Mirá tu actitud hoy. Mirá cómo estás viviendo hoy, mirá cómo estás plantado hoy en la vida. Mirá cómo es tu relación con Dios hoy. Y vas a saber lo que te espera mañana. Simple. Nuestra actitud es la mayor profetisa de nuestro futuro. Si nosotros vivimos todo el tiempo mal, ¿qué nos va a esperar el futuro? Nada nuevo, nada bueno. Pero yo tengo que entender que mi actitud en el presente determina cómo voy a vivir mi futuro.
con lo que tengo, cómo soy, cuánta gente me va a rodear. ¿Se entiende? ¿Sí? Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo hoy determina nuestro mañana. ¿Sí? La abundancia es la prueba más grande que Dios trae a nuestra vida. Recordá cómo fue tu vida. Quizá en algún momento te encontraste con que no tenías nada. Y oraba, Señor, bendecime, dame esto, necesito lo otro. Y Dios dice, te voy a bendecir. Y Dios empezó a abrir su mano y empezó a darte lo que necesitabas. ¿Sí? Y Dios empezó a darte. Ahora, eso que Dios te va poniendo en las manos es la prueba más grande que Dios trae a tu vida para saber si Dios puede seguir contando mañana con vos o no. Señor, dame un trabajo. Dios le da el trabajo. No pisó mal la iglesia. ¿Qué le va a confiar de él? Es que tengo que descansar. Como que los demás vivimos levitando todo el tiempo en el aire. No. Nadie se cansa, solamente él o ella. Cristiano. Esa es la prueba que Dios trae a tu vida para saber si te puede añadir más. Esa es la mayor prueba que Dios trae a nuestra vida. Dios, cuando te da una bendición, te prueba. Vos me pedías esto, no tengo que dártelo, te lo doy. Pero te prueba, a ver qué haces. A ver dónde está tu corazón. ¿Sí? Tenemos que entender esto. Dios desea formar nuestro carácter y, por ejemplo, usará el tiempo de abundancia para ver dónde está nuestro corazón. Porque si en tiempos de abundancia nuestro corazón no es recto delante de Dios, en escasez va a ser lo menos. Porque en escasez inclusive hasta te vas a enojar con Dios. No voy más a la iglesia, que si Dios no cumple sus promesas, no entendiste que antes de darte algo Dios te prepara a vos. Porque Dios no es un padre formador de hijos caprichosos que responde a la primera de cambio. No, primero te va tratando, te va formando, te va sacando todo lo que hay en el corazón que no sirve para el momento en que Él te dé lo que te quiere dar. Primero va trabajando en tu vida, te va podando, te va sacando lo que no sirve. Entonces cuando estás listo, ahora sí, y puede pasar mucho tiempo, depende de vos o de mí. Nuestra disposición en el propósito de Dios dependerá de cuánto tiempo demore la respuesta que estamos esperando. Si nosotros no nos preparamos, si nosotros en lugar de decir, Señor, yo voy a esperar, como decía el salmista, pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Si nosotros podemos esperar pacientemente en Él, el día que Él suelte lo que tiene pensado para nosotros, vamos a estar 10 puntos. Por eso hay respuestas a nuestras oraciones que todavía no llegan. Dios está trabajando en tu carácter. ¿Sí? ¿Dónde está nuestro corazón cuando tenemos mucho? ¿Qué hacemos cuando tenemos abundancia? ¿Somos generosos o nos tornamos más mezquinos, avaros y egoístas? A veces corremos el riesgo de, cuando nuestro corazón no está formado, recibir y creer que no, esto es mío. Entonces no lo comparto. Me torno egoísta, mezquino, avaro. Para sacarle un mango lo tenés que operar 80 veces. ¿Por qué razón? Porque el tipo creyó que era él el que había logrado eso. No se dio cuenta que es Dios probándolo. Cuando Dios más te da, Dios espera más fidelidad, más devoción, más búsqueda, más consagración, porque si nuestro corazón no está consagrado cada vez más a Dios, corremos el riesgo de irnos tras las cosas. ¿Sí? Hay frases que la gente dice muchas veces. Por ejemplo, todo lo bueno alguna vez se acaba. ¿Lo dijiste eso alguna vez? Todo lo bueno alguna vez, todo se termina, todo lo bueno se termina. Eso es prepararse para un futuro de dolor. Nunca lo digas. Si nunca lo dijiste, te felicito. Pero no lo repitas. Porque eso es decir
estoy bien hoy, pero estoy esperando el sopapo mañana. Estoy esperando mañana lo peor. Eso no es del espíritu, eso no es sabio. Todo lo bueno alguna vez se acaba. Mientras tanto comamos y bebamos, total mañana moriremos, decía la palabra, ¿no? Y sí, en algún momento nos vamos a morir. Pero yo no me tengo que preparar para un futuro negro, oscuro, de dificultad. Señor, yo estoy en tus manos. Y solamente si vos lo permitís, enfrentaré lo que tenga que enfrentar. Pero yo me preparo para lo mejor. Amén. Porque eso es lo que nos enseña la palabra también. Mucha gente vive declarando esto como si fuera palabra de Dios. Todo lo bueno alguna vez se acaba. Nunca lo digas. Si alguna vez lo dijiste, pedile perdón al Señor, porque eso no viene de parte de Él. Mirá lo que dice el texto de Ruth. Vayamos a Ruth, capítulo 1. Comienza diciendo el versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. En los días que gobernaban los jueces, ¿qué pasó? Hubo hambre en la tierra. Los jueces eran libertadores que Dios levantaba de tanto en tanto para responder al clamor del pueblo. ¿Por qué razón? Porque el pueblo no se quería someter a los líderes que Dios levantaba. Entonces, durante este tiempo de los jueces, ellos vivían mandándose una macana tras otra. Dios los rescataba y volvían. Dios los rescataba y volvían. Es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Dios nos bendice, nos saca de una y parece que no aprendemos. Cuando no aprendemos, estamos condenados a repetir los ciclos, lamentablemente. Clamaban a Dios para que Dios los libere y Dios les enviaba un libertador que les traía justamente liberación. Por ejemplo, algunos jueces, ¿se acuerdan algunos? ¿Algún juez? Otoniel, muy bien. Sansón, Gedeón, Débora, Barak, Jefté, muy bien, varios. ¿Sí? Ahora, ese periodo de los jueces duró 400 años. Todo ese periodo el pueblo vivió mal. ¿Por qué razón? Porque Dios quería un pueblo con un gobierno teocrático y ellos no querían a Dios como su rey, querían un rey como que tenían todas las naciones. Entonces, como no terminaba de definirse el asunto, vivió el pueblo durante ese tiempo en un estado de anarquía total. Y hay dos textos que de alguna manera definen el tiempo de los jueces. Se los leo yo, no lo busquen. Así no perdemos el libro del juez, de Ruth, perdón. Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en Jueces 21:25 se repite, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, claro, imagínate lo que era eso. Miles de los que conformaban el pueblo eran un montón. Entonces, si cada uno hacía lo que quería, lo que bien le parecía, era un caos. Entonces los enemigos de ese pueblo venían, los tomaban, los sometían, los oprimían y vivían mal. Los madianitas y todos los pueblos enemigos venían, tomaban la tierra, les robaban todo lo que habían trabajado durante un tiempo, los dejaban secos. ¿Por qué razón? Porque ellos querían haciendo lo que bien se les antojaba la gana. Básicamente traducida la versión hoy sería eso. Cada uno hacía lo que se le antoja. Total. Y después terminaban pagando las consecuencias. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, cuando algo está mal y no hay capacidad para reflexionar seriamente, la situación se puede agravar mucho más. Mirá lo que dice el versículo 1 de Ruth, la parte B, y el versículo 2. Dice, y un varón de Belén de Judá. ¿De dónde era este varón? Belén de Judá. Fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer,
y sus 2 hijos, o 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ya te dije lo que significa Elimelec, Dios es rey. Ahora, este hombre, no pierdas de vista todo lo que leímos recién, pero este hombre se supone que si Dios era su rey, él debería haberse sometido a la voluntad de su rey. Pero como cada uno hacía lo que bien le parecía, el tipo en un momento determinado, en medio de la hambruna que había en la tierra, él dijo, agarró a su esposa, agarró a sus hijos y dijo, nos vamos a Moab. Salió de Belén y se fue a Moab. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Él nunca consultó a quien se suponía que era su rey, su señor. Nunca consultó a Dios. Nunca se le ocurrió decir, vamos a orar, familia, está complicada la situación, vamos a buscar a Dios, vamos a ver qué dice Dios, vamos a ver cuáles son los planes. No. Él agarró y dijo, armemos los bolsos que nos vamos a Moab. Primer error, no consultar a Dios en medio de la crisis. Primer gran error de Elimelec y su familia, no consultar a Dios en medio de la crisis. ¿Te resulta conocido eso? ¿Sí? No consultar a Dios en medio de la crisis puede agravar más todavía la crisis, la puede profundizar. Pero nosotros creemos que porque somos cristianos Dios tiene que respaldarnos en todo, aun cuando no tenemos una palabra de parte de Dios. Y la realidad indica que Dios se compromete con aquellos primeros que le buscan. Él es galardonador, dice Hebreos, de aquellos que le buscan. Y en segundo lugar, Dios respalda a los que Él envía, no a los que dicen ser enviados por Él. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, prediquen, hagan esto y lo otro, y les dijo al finalizar, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Pero a quién se lo dijo? ¿A todos los que estaban ahí? No, se los dijo a los 11, a sus discípulos. El compromiso del Señor es con aquellos que Él envía. Pero Elimelec no se tomó el trabajo de decir, familia, vamos a orar. Es verdad que hay crisis, Dios sabe que hay crisis. Pero a estos no se le ocurrió decir, vamos a orar, vamos a buscar a Dios y no nos vamos a mover de acá hasta que Dios nos dé una palabra. No. Ya lo decidí, me voy a otro lugar, dijo Elimelec, porque allá puede estar todo mejor. Y a veces hay cristianos que operan así. Me voy allá porque allá me dijeron. ¿Cómo te dijeron? ¿Quién te dijo? No, fulano, fulana, porque allá la cosa está mejor. ¿Le consultaste a Dios? ¿Le preguntaste a Dios? ¿Tenés una palabra de parte de Dios para moverte? ¿O estás queriendo vos moverte aislado de Dios? Mucho cuidado con eso. Tengo que meterle más horas al laburo, pastor, porque si no, no comemos, nos comen los piojos. Entonces, claro, no puede venir a la reunión, porque ahora tiene que meterle más horas al laburo. Y eso es incredulidad. Porque si supieras que buscas o buscando primero a Dios, todo lo demás viene por añadidura, no dudarías en hacer lo que es correcto. Este hombre tomó una decisión y en ella arrastró a su familia. Noemí, su mujer y sus hijos obviamente salieron hacia Moab con el jefe de familia. Segundo error, no considerar que tus decisiones como jefe de familia también inciden en tu familia. Segundo gran error, él no tuvo en cuenta la familia. Fíjate qué poca visión. Qué poca inteligencia espiritual este hombre. Dios es rey, pero cuando me conviene. Ahora decido yo, está todo podrido acá en Belén, nos vamos para allá. No consultó a Dios, involucró a su familia en las cuestiones propias, y lo que menos hizo como jefe de familia es decir, antes de dar un paso vamos a buscar a Dios.
Papá, mamá, tus buenas o malas decisiones también incluyen a tus hijos. Sé sabio, tenemos que ser sabios. Tenemos que consultar a Dios antes de generarnos problemas mayores. Vamos a tomar una decisión, Señor, de acá no me muevo hasta que vos me des el ok. Cuando vos me digas que sí, entonces yo doy el primer paso, pero mientras tanto espero acá. Eso es sabiduría. Ahora, alguien podría decir, pero yo también haría lo mismo. Si tengo problemas en un lugar, ¿por qué no irme a otro sitio en busca de una mejora? ¿Estás pensando en vos? ¿No estás pensando en Dios? Si Dios es rey, Elimelech, no te muevas. No te muevas hasta no tener la palabra de Dios. Porque podés empeorar la situación. Dios no tiene problemas en que vos mejores. Dios no tiene problemas en bendecirte. No tiene drama con eso. Pero Dios necesita que vos antes de dar un paso lo busques a Él. Señor, ¿te parece que vaya para allá? ¿Te parece, Señor, que haga esto? ¿Te parece que decida esto? ¿Estás de acuerdo, Señor? Porque nunca sabés lo que puede suceder después. ¿Sí? Si Dios te dijo que sí, ve en paz y haz lo que tenés que hacer. Pero si Dios no te lo pidió y no te dijo nada, no te muevas. No me voy para allá porque allá está todo más. Oh. Y después la terminás pasando mal. La terminamos pasando mal. Hay gente que hace lo que bien le parece. Confiesan a Cristo como su Señor, pero se mueven según se les antoja y lo único que hacen es generarse a ellos mismos y a su propia familia más problemas, más conflictos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Dónde vivían Elimelech y su familia? En Belén, de Judá. ¿Hacia dónde fueron? Seguime esto, presta atención, no te lo pierdas porque es fantástico cuando empezás a descubrir que en la Biblia no hay cosas sueltas. Todo coincide y conduce a una sola persona. ¿Dónde vivían Elimelech y su familia? Belén. ¿Qué significa Belén? ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Belén significa casa de pan. Ahora, ¿no te parece una locura que en la casa del pan haya hambre? Es ilógico. Esto es como decir, yo tengo un supermercado, pero me estoy desnutriendo, estoy muerto de hambre. ¿Pero y por qué no comes? ¿Por qué no? Porque hay hambre. ¿Pero no es casa de pan? Sí. ¿Y por qué no hay pan? No. La realidad es que había hambre porque ellos habían desobedecido a Dios. Por eso había hambre. Porque Dios les había prometido a ellos una tierra que fluye leche y miel, tierra de abundancia, de bendición. Entonces es ilógico que en la casa de pan haya hambre. Algo hiciste mal, Elimelech. ¿Sí? Ahora, no te pierdas esto. Belén significa casa de pan. Según nos cuenta la historia, esta gente era de Belén de Judá. Ahora, deciden irse a Moab. ¿Sabés lo que significa Moab? De su padre. ¿Sabés quién es Moab? En la Biblia es un pueblo enemigo del pueblo de Dios, pero además Moab es el hijo de Lot, resultado de una unión sexual con su propia hija. Fíjate el lugar que eligió este hombre. Dios es rey, pero cuando me conviene. Se fue a vivir a un lugar de muerte, de destrucción, paganismo puro y total había en Moab. En lugar de arrepentirse y decir, perdóname, Señor, la verdad que hicimos todo mal, vos nos trajiste un lugar de bendición, nos prometiste abundancia, nosotros te desobedecimos, hicimos lo que se nos antojó, en lugar de arrepentirse y clamar a Dios, no, vamos allá, vamos a Moab. Nos vamos a vivir con los enemigos de Dios, un pueblo idólatra, un pueblo pagano, un pueblo donde la muerte y la destrucción es el pan de cada día. Lot era sobrino de ¿quién?
¿Sobrino de quién era Lot? De Abraham. Los que se separaron allá en el comienzo, en el Génesis. Fíjate cuánto tiempo pasó. ¿Se va entendiendo? Cómo a veces por tener a Dios como un Dios nominal, no tiene nada que ver conmigo Dios. Declaro que Dios es mi rey, que Dios es mi Señor, pero las decisiones las manejo yo. Hago lo que me parece. Estás yendo a vivir a Moab. Te estás alejando cada vez más de Dios. Te doy otro dato más. La distancia que había de Moab a Belén de Judá incluye intermedio el desierto por el que tuvieron que atravesar para ir a la tierra prometida. Es decir, salieron de Egipto, se van al desierto, llegan a la tierra prometida y ahora desde Belén de Judá atraviesan el desierto para irse a Moab. El camino que hicieron para llegar al lugar de la bendición ahora lo deshicieron, volvieron hacia atrás. En lugar de decir, Señor, perdónanos porque actuamos mal, la verdad es que no nos estamos comportando como hijos tuyos, perdónanos. No. Todo mal. Todo mal. Todo mal, una actitud sumamente desobediente. Ahora es lo mismo que a veces hacemos nosotros. Dios nos bendice de la nada, nos saca, nos libera, nos sana, nos prospera, hace un montón de cosas Dios, nos lleva al lugar de abundancia, de bendición, donde todo está en orden, porque es el lugar de la bendición de Dios. Pero de repente empieza una crisis. ¿Por qué razón? Y porque algo habremos hecho mal. Empezamos a descuidar nuestra relación con Dios, empezamos a olvidarnos de lo importante. Entonces, ¿qué hace Dios? Cierra su mano. Yo prometí que te iba a dar abundancia y que iba a haber bendición siempre y cuando vos me obedecieras. Siempre y cuando vos fueras fiel. Siempre y cuando no te asocies con los que están alrededor, pueblos paganos. Hicieron todo al revés. Todo al revés. Si estás desobedeciendo a Dios en algo, cuidado. No sea que Dios, habiéndote prometido algo, vos mismo atraigas a tu propia vida otras cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios habló. No es Dios. No es Dios. Salieron de Belén, abandonaron la casa de pan, un lugar riquísimo por voluntad propia. ¿Les dijo Dios que se movieran de ahí? No. Cuando nos movemos sin tener una palabra de Dios, nos metemos en problemas. No una palabra que a vos te parece agarrada hacia el azar. Dios dice en su palabra, no. ¿A vos qué te habló Dios esta semana? ¿Qué te dijo Dios esta semana? No tomes decisiones si no tenés una palabra de Dios. No hagas nada si no tenés una palabra de Dios, porque podés acrecentar la dificultad. ¿Sí? Nunca se les ocurrió a esta gente pedirle perdón a Dios, arrepentirse, no. Les resultó más sencillo decir, nos vamos de acá, antes que cambiar, antes que pedir perdón. Tenían pan, pero había hambre en ese lugar por desobediencia. Hay gente que hoy se está muriendo de hambre por no obedecer a Dios. En un momento determinado Dios les dio pan, sació el hambre, les seguía dando pan, les seguía dando pan, les seguía dando pan, hasta que olvidaron de consultar a Dios. Hasta que empezaron a poner sus ojos en el pan y no necesariamente en el Dios que les proveía pan. Ahora, esta gente agravó mucho más el cuadro porque encima se fueron a vivir a Moab. Moab, los enemigos de Dios, los moabitas, enemigos de Dios. Ahora, abandonan el lugar de la bendición y de la abundancia y se van a vivir a un lugar lleno de idolatría, lejos o alejados de Dios. Acá es donde yo quiero trazar un paralelismo con el relato del hijo pródigo que leímos recién. El hijo estaba también en la casa
donde había abundancia de pan. Él mismo lo reconoce. Él mismo dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo acá me estoy muriendo de hambre. Ahora, ¿quién le dijo al hijo pródigo que se fuera de la casa? Nadie. ¿Habló con el padre? No. Cuando habló con el padre fue para decirle, dame lo que me corresponde, que voy a hacer mi vida. Él mismo dice, me estoy muriendo de hambre, pero en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Mirá lo que dice Lucas 15, versículo 17. Lucas 15, versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿Y por qué te moviste de ahí? ¿Por qué te saliste de la casa del padre? Si hay abundancia de pan, ¿por qué te moviste? ¿Quién te dijo que salieras de ahí? Elimelec llevó de Belén, casa de pan, a su familia, a Moab. Y para llegar hasta Moab tenían que hacer el mismo recorrido que habían hecho para llegar a la tierra prometida, pero en sentido inverso. El hijo pródigo salió del lugar de la abundancia de pan, casa del padre, para irse a vivir la vida loca, según él. Quiero vivir mi vida. Quiero hacer lo que antes no hice. Lo malgastó todo sin considerar lo que había recibido del padre, sin entender que todo lo que él tenía no había sido producto de su propio esfuerzo, sino que lo había recibido su padre. Habían abandonado ambos ejemplos, la tierra, el lugar de la abundancia y bendición, para irse a, según ellos, un mejor lugar. Así es como piensan muchos hoy, nada ha cambiado en ese sentido. Llegan al Señor con miles de problemas, el Señor los bendice, los restaura, los sana, los prospera, pero cuando están mejor, deciden hacer lo que se les da la gana. Viene un mínimo problema y en lugar de arrepentirse y buscar a Dios, siguen tomando malas y pésimas decisiones que ponen en riesgo no solo su vida, sino también la de su familia. Te contaría alguna historia, pero eso será para otro mensaje. Tristes historias de gente que Dios la bendijo, Dios les otorgó lo que pedían. Cuando descuidaron a Dios por irse a Moab, porque creían que llega a estar mejor, empezaron los dramas, los problemas. Porque no consultaron a Dios en medio de una dificultad, de un problema. No se arrepintieron, no volvieron su corazón a Dios y terminaron mal. Toda decisión sin consultar a Dios nos va a meter en problemas. Toda decisión que nosotros tomemos sin consultar a Dios nos va a meter en problemas. Mirá, si nosotros podemos meter a Dios en las cosas pequeñas de nuestra vida, vamos a ver la mano de Dios en las cosas grandes. Pero si nosotros no nos acostumbramos a meter a Dios en las cosas pequeñas, no esperemos ver a Dios en las cosas grandes de nuestra vida. Esto es así. Señor, ¿qué zapato me compro? ¿Este o este? Ah, para eso le va a preguntar a Dios. Bueno. Son decisiones. Son decisiones. Elimelec, su nombre indicaba Dios es rey, Dios es Señor, pero nunca fue a consultar a su Señor qué pasos tenía que dar. Y ahora vamos a ver cómo termina la historia. La familia de Elimelec y el pródigo tomaron malas decisiones y terminaron metidos en profundos problemas. Elimelec y el pródigo decidieron dar un golpe de estado. Dios es rey, pero ahora Señor, correcto, voy a tomar yo mis propias decisiones. Hay personas que no se dan cuenta, pero el hecho de que ellos abandonen la casa del Padre en lugar de la abundancia de pan les está generando serios problemas a ellos y a sus familias.
Abandonar la casa de la bendición, la casa de pan, el lugar de la abundancia de pan, la casa del Padre, siempre nos va a generar problemas. Siempre nos va a generar problemas. Te cité dos historias, una del Antiguo y una del Nuevo Testamento, para que entiendas que la historia dice exactamente lo mismo. En Belén había abundancia, pero ellos desobedecieron, por eso vino el hambre. El pródigo prefirió abandonar la casa de la abundancia del Padre, que, oh casualidad, era su Padre. No es la casa del Padre, no, es la casa de mi Padre. Y tomar otro rumbo. Cuando Elimelech y su familia se dieron cuenta que Moab solo traía problemas, muerte, y en nada podría reemplazar a Belén, ya era tarde. ¿Qué sucedió? Muere el jefe de familia, Elimelech, y mueren los dos hijos. ¿Te das cuenta cómo opera la cuestión espiritual? ¿Quién les dijo que se fueran de Belén? Es que había hambre. ¿Te pusiste a pensar por qué hay problemas? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay necesidad? ¿Quién te dijo que te vayas a Moab? ¿Quién te dijo? ¿Por qué no consultaste a tu Dios? ¿Por qué no buscaste a Dios? Ahora ya era tarde. Ahora murió Elimelech y murieron los dos hijos. Cuando el pródigo abandona la casa del Padre y se va a saciar su hambre de mundo, termina tocando fondo, perdiendo todo lo que el Padre le había dado. Y cuando lo único que tenía para saciar su apetito era la comida de los cerdos, es cuando reacciona. Vuelve en sí, dice el texto, y entiende que lo peor que pudo haber hecho es abandonar la casa del Padre, el lugar de abundancia de pan. Tenés hambre porque querés. Estás mal porque querés. Porque decidiste irte a Moab, decidiste dejar la casa del Padre, decidiste abandonar el lugar de la abundancia de pan para irte a otro lugar donde hay muerte, donde hay frustración, idolatría y tantas cosas más. Cuando el pródigo toma esta decisión, ahí empieza a sentenciar su futuro. Desde el momento en que él le dice al Padre, Padre, dame lo que me corresponde, ahí empieza a sentenciar su futuro. Cuando vos decidís en tu corazón vivir lejos de Dios, ahí empezás a sentenciar tu futuro. En el momento en que una persona dice, quiero ir a hacer mi vida, ahí empiezan los problemas. ¿Sí? Ahora, no te muevas de Belén, no tenemos que movernos de Belén. Puede ser que haya dificultades, pero si hay dificultades, Señor, ¿qué tengo que ver yo con esta dificultad? Porque ahora quedaba una mujer sola con dos hijos. Ya no eran 4, ahora eran 3. El jefe de familia, aquel que los había llevado a Moab, ahora ya no estaba. El cuadro era peor todavía. El pródigo, yo me lo imaginaba tirado ahí, alimentando a los cerdos y deseando comer algo de lo que esos cerdos comían, cuando en la casa del Padre el tipo se vestía como un rey. Tenía todos los lujos, todo el confort. Él decía, ay, tenía los que quisiera ahí para que lo atendieran. ¿Quién te dijo que salgas del lugar de la bendición? ¿Quién te mandó? ¿Quién te dijo que tomes decisiones y no le consultes a Dios? Ahora, seguí esta secuencia que es interesante. Noemí y su familia vivían ¿dónde? ¿Dónde dijimos que vivían? En Belén. ¿Belén qué significa? Casa de pan. ¿El pródigo vivía dónde? En la casa del Padre, lugar donde había abundancia de pan. Ahora, ¿dónde nació Jesús? En Belén. En Juan 6:35 vamos a encontrar algo interesantísimo que Jesús afirma de él mismo. Juan 6:35
Jesús dice, yo soy ¿qué? El pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre nunca. Esta familia estaba en Belén, casa de pan. El pródigo estaba en la casa del Padre, lugar de abundancia de pan. Jesús nace en Belén y él mismo dice, yo soy el pan de vida. Pero además, cuando compartimos la cena del Señor, ¿qué compartimos? El pan. ¿Que representa qué? El cuerpo de Cristo. ¿Sabes por qué viene hambre y viene necesidad y viene dificultad? Porque mucha gente menosprecia el pan, menosprecia la casa del pan y menosprecia el cuerpo de Cristo, que es el pan. Por eso muchas personas están viviendo en necesidad. Porque cuando pudieron conservar su lugar en la casa del Padre, eligieron ir a Moab, eligieron ir al mundo, eligieron seguir caminos que no eran los que el Padre había preparado para ellos. Por eso hay dificultad. Tenían abundancia de pan, tenían todo, pero no supieron valorar. Menospreciaron el pan, la casa del Padre y el cuerpo. Siempre va a haber problemas. Cada vez que nosotros desestimemos esas tres cosas, vamos a tener problemas. ¿Se va entendiendo? El pan representa para nosotros, hoy cristianos del Nuevo Testamento, el cuerpo de Cristo, entregado por nosotros, por nuestros pecados. Al día de hoy hay muchas personas que por no entender el significado del pan viven menospreciando y desechando el cuerpo de Cristo. Menosprecian el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no entendieron lo que es el cuerpo de Cristo. No lo han entendido. Entonces, cuando se toman decisiones sin considerar al Señor, cuando salimos del lugar en que Él nos puso, cuando menospreciamos el pan, Cristo y su sacrificio, cuando menospreciamos la casa del pan, que es la casa del Padre, lugar de abundancia y bendiciones, cuando lo que viene a continuación para nuestra vida será dolor. Por eso tenés que animar a la gente, tenés que animar a los que hoy no están, por ejemplo, decirles, no descuides tu lugar en la casa del Padre. La familia de Elimelech desobedeció primero, por eso el hambre. Nunca, nunca, nunca va a haber un problema en nuestra vida que no tenga una razón. Tenemos que revisar. ¿Por qué hay hambre en un lugar de tierra, en una tierra de tanta bendición? ¿Por qué? Si Dios prometió abundancia, tierra que fluye leche y miel, ¿cómo es que hay hambre? Algo habremos hecho mal. ¿Cómo es que Argentina, siendo un país tan rico, tan lleno de tantas cosas, tiene un porcentaje altísimo de gente que vive por debajo de la línea de pobreza? Algo habremos hecho mal. ¿Cómo puede ser que tantos chicos no tengan para desayunar, se acuesten sin cenar, se levanten y no tengan que desayunar? Algo habremos hecho mal. Y acá no se trata de un partido político, se trata de hombres, mujeres. Algo habremos hecho mal. ¿Por qué cada vez aumentan más los comedores? ¿Porque es voluntad de Dios? Dudo que la voluntad de Dios sea que cada vez haya más comedores para dar de comer a la gente. Dudo. Algo habremos hecho mal. Lugar de abundancia y bendición, lugar donde el pan es lo de todos los días, lo que pasa es que lo menospreciamos. Lo menospreciamos. ¿Y sabés por qué la gente afuera menosprecia el pan? Porque lo menosprecia la iglesia muchas veces. Y esto no es publicidad barata, siempre digo lo mismo. Pero yo les puedo asegurar que este es un lugar fértil, lo dije el otro día. Hemos orado por personas que no tenían trabajo y Dios en muy poco tiempo les ha dado trabajo. Hemos orado por diferentes situaciones y Dios ha respondido. ¿Por qué? Porque es un lugar fértil, lugar de abundancia y bendición. El pan, nos sentamos a comer la palabra y hay abundancia. No porque la dé yo. Yo soy el mensajero, yo no fabrico el pan. Yo lo distribuyo.
El pan ya está hecho, yo lo distribuyo. Nada más. Pero hay abundancia de pan. Cuando se menosprecia eso, ¿qué le puedo pedir al vecino que no es creyente? ¿Que menosprecie qué? ¿O que valore qué? Entonces tiene que empezar, lo que no empieza en casa, en la casa del Padre, afuera no va a suceder. No esperes que Moab, un lugar de muerte, de destrucción, idólatra, te brinde pan. No te va a brindar pan. Te va a brindar lo que tiene, muerte. La casa del Padre es el lugar de la abundancia del pan. Por eso tenemos que traer a los que tienen hambre, a que vengan a comer. Vení, acá vas a salir lleno. Amén. El pródigo terminó en la más profunda miseria. Menospreció la casa del Padre, menospreció lo que había recibido del Padre, incluido el pan abundante que allí había. ¿Qué la baguette ni la baguette? Un pan celestial, de primera, pero lo menospreció. Quizá el gran problema que tenemos es que nos acostumbramos. ¿Viste cuando una persona se acostumbra al buen vivir? Pasa mucho con los famosos, que de repente cuando se acostumbran a cierto nivel de vida, viene alguna crisis que los golpea un poquito y ya no aguantan, entonces se terminan suicidando, se quitan la vida. ¿Por qué razón? Porque estaban acostumbrados a un cierto estilo de vida, un cierto nivel. No soportan tener que comer un poquito menos hoy. No soportan tener que, no sé, en lugar de vestirse con ropa cara, vestirse con una ropa más acorde al común de la gente, diríamos. No. Entonces, todo eso los deprime. Ahora, este muchacho, el pródigo, tenía todo lo que quería, pero lo menospreció. Menospreció a su padre, a su hermano, la casa, el pan, y terminó tocando fondo. Así pasa con los pródigos. Tristemente pasa esto. ¿Por qué? Porque menosprecian el pan, menosprecian al padre, menosprecian a los hermanos, la casa, hasta que terminan tocando fondo. Profunda miseria y hambre, al punto de querer comerse lo que era de los cerdos. Yo no sé si podemos imaginar esto, pero un cerdo no te dice: ay, que a mí me gusta el sushi, a mí me gusta el caviar. El cerdo come lo que vos le des. Los desperdicios, las sobras. Eso quería el pródigo. En la casa del Padre tenía abundancia de pan, pero hoy estaba deseando, aunque sea, probar un poquito. Ambos, estas dos historias, se movieron fuera del lugar de la bendición y atrajeron sobre sus vidas problemas mayores. Menospreciaron la casa, se volvieron atrás, dejaron de lado el pan que había en la casa y quisieron probar los deleites de este mundo. Obviamente les fue muy mal. Mirá lo que dice el versículo 6 en Ruth. Dice: porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ya era tarde. ¿Por qué razón? Porque había perdido su familia. Ahora quedaba Noemí sola. Y entonces a lo lejos, escucha, ella estaba en Moab, escucha que Dios había visitado a su pueblo para darles pan nuevamente. Yo me imagino que en la cabeza de esta mujer habrán bombardeado no sé cuántas veces las preguntas, ¿no? Una y otra vez. ¿Para qué nos movimos? ¿Por qué no esperamos? ¿Por qué no consultamos a Dios? ¿Por qué no buscamos a alguien con quien hablar antes de tomar una decisión? ¿Por qué? ¿Por qué salimos del lugar en el que Dios había prometido tanto? Nos vinimos a un lugar donde lo único que encontramos fue muerte. Perdí a mi familia.
Hoy ella miraba alrededor y estaba sola. Estaba sola. Y yo me imagino que en su mente ella habrá pensado, si yo no hubiese salido de Belén, si no nos hubiésemos movido, quizá estaríamos como familia juntos. Quizá todavía yo tendría a mi familia, tendría a mi esposo y a mis hijos conmigo. Pero ella escucha en Moab que Dios está haciendo algo nuevo y bueno en Belén, y se despierta entonces en ella el deseo de volver al sitio del cual nunca debió haber salido. Eso va a pasar en este tiempo. Yo lo creo así. Yo creo que Dios está trabajando para que mucha gente con hambre vuelva a la casa del Padre en lugar de la abundancia. Amén. Va a pasar. Yo te puedo asegurar que va a pasar. Al igual que el pródigo, ella vuelve en sí, reacciona y se pregunta, ¿qué hago yo en este lugar? ¿Qué hago en este lugar? ¿Qué estoy haciendo en este sitio? Lo único que sucedió acá es que perdí a mi familia. Estoy en el lugar incorrecto. Mi lugar es Belén. Tu lugar, mi lugar es la casa del Padre, el lugar de abundancia de pan. Y el pródigo entonces agarra y dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Noemí reacciona y dice, el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. El pródigo dice, el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Noemí, en el versículo 7 dice, salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. De esas situaciones hay que levantarse rápidamente y salir de esos sitios o lugares que solo traen muerte, dolor, destrucción, ruina, miseria, hambre. Hay que orar para que la gente en este tiempo vuelva en sí como el pródigo, para que reaccione. Porque Moab lo único que genera es muerte, es dolor, es tristeza, es angustia. Hay que emprender rápidamente el regreso a la casa del Padre, el lugar de la abundancia de pan, lugar donde el pan de vida nos espera para saciar el hambre y la necesidad que tenemos. Noemí vuelve a Belén, pero lo primero que menciona es que su nombre cambió, versículo 20, de Ruth 1. Ya terminamos, mánquenme 10 minutos más, quiero cerrar esta historia. Noemí vuelve, se levanta, escucha en Moab que Dios había visitado su pueblo para darles pan. En el versículo 20 se levanta y lo primero que menciona es que su nombre cambió y ella les respondía, no me llamen Noemí, que significa placentera o agradable, llámenme como Mara, que significa amargura. ¿Por qué? Porque en grande amargura, dice, me ha puesto el Todopoderoso. Lo que está haciendo esta mujer es reconocer lo que le sucedió mientras vivió lejos de Dios. Ella reconoce, no me llamen más agradable y placentera, porque la verdad es que no hay nada de eso. Ahora estoy llena de amargura. ¿Por qué razón? Porque mientras estuve en Moab, lo único que encontré fue muerte, dolor, tristeza, ruina, miseria. Ya no tengo razones para vivir de una manera agradable y placentera. Lo único que sé es que mientras estuve lejos del lugar donde Dios me había puesto, lo único que hice fue atraer amargura a mi vida. ¿Sí? Lejos de la casa de Dios, aunque momentáneamente las cosas salgan bien, vamos a terminar abrazando solo amargura, decepción, frustración. Noemí reconoce, al igual que el hijo pródigo, que todo lo que hasta ahí había vivido era producto de haber menospreciado la casa del Padre y la abundancia de pan que había ahí. Ahora, la amargura que había en la vida de esta mujer no era porque Dios le hubiese causado esa amargura, sino porque ella se vivía preguntando, si yo me hubiese quedado allá, ¿hubiese pasado esto? ¿Era necesario vivir esto para darme cuenta que allá estaba mejor? Noches enteras yo me imagino que esta mujer habrá pensado, ¿por qué no le frené el cabezón de mi marido? ¿Por qué no lo encadené a la cama para que no se levante el desgraciado ese día? Bueno, que Dios no tenga la gloria, habrá dicho.
¿Por qué no hablé con él? ¿Por qué no lo hice entrar en razones? ¿Por qué no le hablé de que buscáramos a Dios antes de dar un paso? Ahora ya era tarde. Y ella dice, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y entonces alguien podría preguntarle, Noemí, ¿y para qué volviste? Siempre vas a tener gente que te va a hacer preguntas así. ¿Y para qué volviste? Y una posible respuesta podría haber sido, quiero volver a estar en paz con mi Dios. Quiero volver a disfrutar de su compañía y de sus bendiciones. No se trata de alejarme más en medio de las crisis, sino de acercarme más a Él a pesar de todo. Hay personas que cuando las cosas están mal, más se alejan de Dios. Y si Dios está, ¿por qué me pasa esto? Y bueno, es la vida misma muchas veces. Pero si vos te acercás a Dios, eso se resuelve en un abrir y cerrar de ojos. Noemí hizo lo contrario, porque además ella reconocía que todo se había iniciado a partir de su desobediencia. El hijo pródigo decide volver luego de encontrarse totalmente humillado, derrotado, hambriento, necesitado, y entonces adopta una posición humilde para con el Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Ambos volvieron humillados por las situaciones, pero también volvieron con una actitud de humildad. Dos cosas diferentes. Una cosa es estar humillado por lo que estás viviendo, y otra cosa es, además de ser humillado por lo que estás viviendo, tener un corazón humilde, una actitud humilde. Reconozco, Señor, que es mi culpa. Yo hice las cosas mal. Y otra cosa es solamente permitir que las situaciones te humillen, pero seguir siendo orgulloso y no reconocer lo que tienes que reconocer. Esta gente, además de haber sido humillado porque todo se les vino encima, adoptaron, bien digo, una actitud humilde. Señor, trátame como uno de tus jornaleros. No merezco que me llames tu hijo. No lo merezco. ¿Sí? No lo merezco. Muchos siguen siendo orgullosos, aunque no tienen con qué. Aunque han tocado fondo, pero no reconocen su pecado, su orgullo, su error, su falta. No la reconocen. Entonces Dios los deja que sigan por ese camino. ¿Por qué razón? Porque Dios, al altivo, Dios lo mira de lejos. No deja de mirarlo, pero lo mira de lejos. Pero al que es humilde, Dios lo quiere cerca. Dios es atraído por aquellos que tienen una actitud de humildad, un corazón humilde. ¿Sí? Pasar hambre en tiempos de abundancia, lo único que revela es que hay pecado. Porque el Dios que prometió que nada nos faltaría es fiel a sus promesas. Arreglemos lo que tengamos que arreglar antes de que nos alcancen las lágrimas. Si en nuestra vida tenemos algo que arreglar, lo tenemos que hacer ya, antes de que las lágrimas empañen nuestra visión y no podamos ver más que lágrimas. No se trata de ocultármelo a mí me lo puedes ocultar. Se trata de que hay alguien que lo ve, que en definitiva es el que recompensa. Amén. Tenemos que orar para que muchos en este tiempo vuelvan en sí, que reaccionen y elijan volver a Belén, a la casa del pan, al lugar de la abundancia de pan, a estar en paz con el pan de vida. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.